Saludos para todos, para todas, para todes. Qué placer encontrarlos nuevamente en este segmento de entrevistas al whisky, de politólogos al whisky. Mi nombre es Victoria Musto y hoy tengo el placer de contar con Mariana Altieri. Mariana es profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de la Defensa y de la Universidad Provincial de Ezeiza. Es directora ejecutiva de Fundación Meridiano y participa del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, entre otros grupos de investigación. Para mí, la verdad, Mariana, es un placer contar con vos en el día de hoy. Muchas gracias por haberte sumado. No, gracias a vos, Victoria, y a todos politólogos del whisky por esta oportunidad para conversar. Más que encantada de estar acá. Bueno, Mariana, me gustaría preguntarte sobre el trabajo que vienen haciendo con Fundación Meridiano. Más o menos, por lo que estuve leyendo, desde el año 2019, ustedes tienen como dos ejes claves para pensar la inserción internacional de Argentina. Por una parte, podríamos decir autonomía, y por otra parte, cómo lidiar, o las capacidades de Argentina para lidiar con un mundo incierto. ¿Cómo pensás todas estas ideas en un mundo pospandémico o en lo que el 2021 parece que va a ser? Qué pregunta, ¿no? Es una pregunta que uno podría diseccionar en varias partes. Creo que vamos primero a la cuestión de la autonomía y la incertidumbre y después los desafíos del mundo post-pandemia, si es que eso llega en algún momento. Y ahí vos, Vicky, nombraste una palabra clave que es capacidades. Nosotros entendemos la autonomía en términos muy amplios como el desafío de desarrollar nuestras propias capacidades nacionales en función de nuestros propios intereses, el desarrollo de una política soberana, tanto interna como externa, entendiendo que la política exterior es la contracara de un modelo de desarrollo interno. Ahora, eso tiene miles de aristas y desafíos, y por supuesto, por eso nosotros de alguna manera usamos en el último documento de análisis de política exterior el lema Proyectar Argentina, con la Fundación Meridiano. Proyectar Argentina dimensiones de un futuro posible. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros desarrollemos un pensamiento estratégico a largo plazo para visualizar cuáles son esos futuros posibles, esas dimensiones y qué capacidades requerimos en función de eso. Y en función de esas capacidades empezar a diagramar la política interior y exterior y todos los entresijos y entramados que tiene, ¿no? Y ahí hay un montón de desafíos, pero sobre todo es importante preguntarnos, de ahí venimos con la incertidumbre, en relación con el entorno estratégico, bueno, una vez que sepamos hacia dónde queremos caminar, desde ahí, bueno, cuáles son las posibilidades, cuáles son los desafíos que se nos vienen para llegar a ese escenario que creemos que es el mejor, por ejemplo, o el más deseable o el más posible. Y sobre todo porque entendemos la autonomía como una autonomía relacional, no es aislacionismo, sino todo lo contrario. Cómo tenemos una mayor capacidad de maniobra en el contexto del concierto internacional en función de hacia dónde queremos ir y con quién queremos ir. Cómo nos pensamos en conjunto, cuáles son nuestros socios estratégicos, cuáles son los temas en los que Argentina tiene que sí o sí prestar una atención clave, y cuáles son nuestras fortalezas también en el escenario internacional. Muchas veces cuando lo pensamos desde la incertidumbre, está marcada en realidad por esta competencia de poder, la disputa global y esta tensión estructural entre los actores, nosotros queremos salir a jugar en esa nueva redefinición de normas. Pero si queremos salir a jugar, primero es cuál es la voluntad, la estrategia, la visión. Después, bueno, podemos, ¿con qué factores? ¿En qué dimensiones? ¿Qué tenemos de espalda como Argentina? Argentina tiene un cuerpo diplomático de excelencia que, por ejemplo, ha logrado posicionar argentinos en lugares claves en las relaciones internacionales. Seguimos siendo parte de algunos clubes muy selectos, por ejemplo, que tiene que ver con el desarrollo de la energía nuclear. Es decir, son resultados de grandes momentos de planificación estratégica argentina, ¿no? Tenemos que volver a esa planificación estratégica. Mariana, a mí me gustó mucho que vos usaste el término modelos de desarrollo. Y es una preocupación que creo que muchos de nosotros tenemos de cuáles son nuestros márgenes de autonomía posibles o deseables o reales en un contexto donde sabemos que la tensión estructural entre los Estados Unidos y China
ha crecido y eso sin duda impacta en nuestros modelos de desarrollo. No, hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la tecnología. Primero, de vuelta a esto, me parece que pensar una política que sea autónoma implica que uno tiene la capacidad de tomar las definiciones de esa política, la capacidad de generar una maniobra posible para tomar esas definiciones. Ahora, eso no implica que uno va a ser el dueño de todo ese proceso. O sea, claro. Tener una política industrial en términos autonómicos no quiere decir que vamos a producir absolutamente todo lo que consumimos. Esto es un modelo que ya no es posible, ni siquiera en la industria de defensa. Eso es imposible. Y tampoco creo que sería deseable en el estadio del sistema económico y capitalista mundial que hoy tenemos. Sí, lo que tenemos que tener es la capacidad de tomar decisiones de forma inteligente, es decir, claro, en qué nichos nosotros queremos insertarnos, ¿no? Apuntamos en un momento al desarrollo satelital, tenemos la capacidad de producción de radares, o cómo uno fortalece determinados nichos para posicionarse en determinadas dimensiones de la disputa, sabiendo que no es lógico pensar que vamos a hacer todo. Y ahí por eso ahí necesitamos un debate profundo y una lógica. Bueno, ¿con quién nos asociamos entonces? ¿Quién va a proveernos los insumos? ¿Con qué tecnología? Y ahí entra la cuestión de, la problemática de esta disputa de poder, pero por eso es clave que nosotros le prestemos mucha atención desde Argentina a cómo se desenvuelve el escenario internacional, porque no es quedarnos en, hay una disputa global, claro, o le compramos a los chinos o le compramos, nos prestan uno, nos prestan los dos, porque si no, creer apostar a que es una falsa dicotomía, que en muchos casos para la Argentina lo es, nosotros no estamos hoy obligados a posicionarnos a ultranza, pero tampoco caer en una doble dependencia, de verle a ambos, y no tener un juego estratégico y una alianza con ninguno de los dos. Ahora, eso es estrechar el panorama. El momento de reconfiguración actual en el que estamos, y ahí si querés entramos un poco a la pospandemia, se está rediscutiendo todo, se están rediscutiendo las normas. Claro, sí, la dificultad de los grises, diríamos. Tal cual. Ahora, hay múltiples otros actores que están jugando y que también van a querer participar en esta nueva reconfiguración. Entonces, también hay que poder evaluar cómo llevamos esas vinculaciones, esas relaciones, tanto con los socios tradicionales como con nuevos emergentes. Y después hay algo fundamental, que es que no podemos hacerlo solos. Tenemos que poder encontrar la forma de hacerlo de forma regional, basados en el interés mutuo, lo cual hoy presenta muchas complejidades. Pero también es la única forma de tener oportunidades reales de incidir en esa reconfiguración del sistema internacional. Sí, además pensándonos como, digamos, ubicándonos en ese tablero internacional del cual veníamos hablando. No es lo mismo jugar en esta disputa siendo Europa que siendo Argentina. Pero en uno de los aspectos que vos mencionabas sobre la capacidad de ser autónomos o no, hablabas de la defensa. Y bueno, creo que tengo que aprovechar esta oportunidad de hablar con una gran experta en este tema y de consultarte uno de los puntos que ustedes estuvieron trabajando bastante en el documento de Proyectar Argentina, que tiene que ver cómo a partir del operativo General Belgrano hubo un despliegue del instrumento militar argentino. ¿Qué aspectos positivos y negativos vos podés identificar en el largo plazo en esta temática de la defensa actual o en la defensa en esta situación actual? Bien, bueno, te agradezco la pregunta porque justamente lo que más nos falta es un debate público vinculado a la cuestión de la defensa nacional, tanto desde la política pública, desde la sociedad civil, desde los centros especializados, como desde la academia. Es un nicho muy chiquito donde nos conocemos todos y además nos conocemos todos, pero aunque nos conocemos todos, no se ha conformado una comunidad de la defensa donde efectivamente podamos discutir y elaborar y proponer. Aunque las comunidades epistémicas que decíamos. Una comunidad epistémica de la defensa en Argentina. Hay posiciones muy planteadas en términos muy maniqueos, y hay grandes profesionales especialistas que tenemos, que sería no sería inteligente no poder aprovecharlos.
piensen lo que piensen, ¿no? Tenemos ese Claro. yo creo que ese es uno de los desafíos fundamentales, sentarnos en la misma mesa y poder generar nuevos consensos básicos, porque si hay algo que rescatar es que la política de defensa pensada como política pública en Argentina tiene un texto normativo, un consenso básico que no está en discusión, se logró después de la vuelta a la democracia, y eso es fundamental, sobre esos pilares nos basamos. Pero tenemos que avanzar y generar nuevos pilares, ¿no? Ponerle otro piso al edificio de la defensa que estamos discutiendo, que estamos construyendo, basados en cómo resignificar ese rol de la defensa nacional y del instrumento militar, es decir, que no son más que, bueno, las Fuerzas Armadas, para esa política de defensa que nosotros creemos que tiene que tener la Argentina. Y esa política de defensa pensada en función de preguntarnos qué es lo que necesitamos, qué es lo que creemos que tenemos que defender, para qué queremos utilizar ese instrumento militar en su función principal, y en función de eso, bueno, ¿cómo lo defenderíamos? ¿No? Y ahí lo limpiamos con la discusión anterior. Si nosotros estamos evaluando un escenario de mayor confrontación, de disputa hegemónica, de puja de poder, bueno, que va a aumentar en sus niveles de tensión en todos los niveles, en todas las dimensiones posibles, entonces, bueno, cómo prepararnos para ese escenario, para una intervención asertiva en ese escenario, implica también pensar en qué capacidades necesitamos para eso. Esto no quiere decir salir a comprar portaaviones solamente, aunque a mí me encantaría. Pero tiene que ver con pensar, bueno, ¿qué creemos que tenemos que defender? Los recursos naturales, se está hablando un montón de la defensa de El agua, las cuencas hídricas. Los espacios comunes, los grandes espacios comunes de la humanidad, las rutas navegables, bueno, todo ello, la realización del espacio, todo ello requiere de una inversión clara en capacidades que tienen que ver con el reequipamiento de nuestro instrumento militar. Puesto en función, por supuesto, de la postura de defensa defensiva que tiene la Argentina. No estamos hablando de proyectar poder, sino de defender lo que es nuestro. Y eso tiene que ir de la mano. Yo creo que hay dos cuestiones, miles, pero dos ejemplos chiquitos. Uno es el mapa de Argentina bicontinental. Es fantástico. Porque nosotros, es poner sobre la mesa y salir a jugar muy fuerte con nuestra diplomacia para decir, bueno, nosotros somos un país bicontinental, somos americanos, pero somos antárticos y tenemos toda esta plataforma submarina, y eso fue no solo un trabajo enorme, tenemos una inversión de recursos muy grande del Estado desde 2009 con COPRA para generar las mediciones específicas. Fue un trabajo enorme. Ahora, si nosotros tenemos todo ese mar, todo ese espacio marítimo, es parte del territorio argentino, tenemos que poder ocuparlo fehacientemente. Hablemos entonces del mar. En un artículo que vos publicaste hace unos años, nombrabas estas nuevas dinámicas del poder naval en el siglo XXI. Y a mí me gustaría preguntarte por un proyecto en particular, el proyecto Pampa Azul, que es un proyecto de unos años ya, pero que ha sido revitalizado hace unos meses, y especialmente cómo impacta Pampa Azul en la cuestión Malvinas. Excelente. Bueno, gran pregunta, que tiene varias aristas también. A ver, ¿por dónde lo agarro? Pues por un lado, me encanta, aparte que, nada, Malvinas es mi tema de tesis, así que te imaginas que la estoy tratando de terminar de escribir. El tema es ordenar todo lo que uno tiene para decir, pero me parece, primero, fundamental pensar a Malvinas como un escenario marítimo en el marco del Atlántico Sur, y pensar el Atlántico Sur, porque muchas veces trabajamos Malvinas y nos olvidamos del Atlántico Sur. Eso por un lado. Y después pensarlo como un espacio marítimo, ¿por qué? Porque cuando nosotros decimos, bueno, hay una disputa de poder, nos cansamos de esto de la incertidumbre global, lo venimos hablando desde el inicio del siglo, bueno, eso se plasma, tiene una territorialidad clara, la disputa de poder. Bueno, en uno de los lugares donde se plasma es en el espacio marítimo, porque los océanos son, por un lado, el gran centro de espacio de intercambio por excelencia, es decir, la garantía de que existe el sistema internacional de intercambio, de comercio, de comunicación, etc. Todo. Incluso las comunicaciones, incluso los cables submarinos. Está bien que me he dedicado al poder naval, pero para mí el océano es uno de los espacios clave, y por ende es uno de los espacios clave que va a estar en disputa, concebido como
the Great Commons, uno de los grandes espacios comunes de la humanidad. Bueno, es común, es de todos, lo cuidamos entre todos podemos aprovecharnos con las regulaciones, etcétera. Pero bueno, en función de eso, cuando empieza a disputarse, empieza el declive del poder unipolar estadounidense y se empieza a disputar ese rol, claramente se empieza a disputar como garante de la seguridad de las líneas de comercio, intercambio, etcétera. En el Atlántico Sur, la marina, el poder naval preponderante es el Reino Unido, su comandancia naval del Atlántico Desde Sur siempre, históricamente. Tal cual. Tiene toda una cadena de islas, ahora su comandancia está en Malvinas. Entonces, ¿por qué para Argentina las Malvinas son geopolíticamente importantes y estratégicas? Más allá de que, por supuesto, son una parte de nuestro territorio, dejando de lado todo el resto de por qué los papeles, y etcétera, de por qué nosotros son nuestras y nos las tienen que devolver. Pero más allá de eso, ¿por qué tienen una importancia estratégica? Porque están los británicos ahí. Digamos, las Malvinas tienen una importancia estratégica para los británicos como comandancia del Atlántico Sur, como puerta de entrada a la Antártida, como asentamiento naval, tiene la base militar es naval, es aérea, etc. Para nosotros son importantes porque ellos están ahí, con una base militar, haciendo sus operaciones. Entonces, si repensamos la cuestión del océano, para tomar de vuelta el Atlántico Sur, y lo linkeo con defensa, Pampa Azul es fundamental porque nosotros necesitamos generar políticas a largo plazo de ocupación del espacio marítimo, al margen de todos los beneficios que genera la investigación en el mar, de la cantidad de cuestiones que se están descubriendo con la bioprospección, de la cooperación científica, al margen de todas las externalidades positivas que te genera, nosotros necesitamos mantener una ocupación activa de nuestro espacio territorial marítimo. Ahora, si me preguntás a mí, y pensando en los desafíos también de la defensa y de este escenario internacional naval donde se empieza a ver esta competencia de poder, nuevamente, por algo China está poniendo tantas bases en la Antártida, necesitamos empezar a generar otro tipo. los chinos. Claro. Aparte, los norteamericanos tienen el Polo Sur, los rusos tienen el Polo Sur real, que después se comprobó que el Polo Sur magnético, y los chinos tienen la base del lugar más inaccesible y más frío, donde está la temperatura, como que cada uno tiene su centro. Digo, pero más allá de eso, hay algo en lo cual tenemos que seguir a Brasil, que es empezar a invertir en capacidades de antiacceso y de negación de áreas en el Atlántico, porque es una estrategia de las marinas pequeñas que no van a acceder inmediatamente al control del mar, a esta idea de poder mantener el dominio del mar como se entiende por un momento y para fines específicos, como objetivo principal de una armada, pero sí por lo menos negarle el acceso al adversario, porque el acceso es el gran tema del siglo XXI. Es cómo se va a disputar, tanto en el espacio marítimo como en el ciberespacio, como en las grandes disputas están basadas en si yo puedo acceder o no puedo acceder, pero sobre todo si yo puedo denegarle el acceso al adversario. Y ahí me parece que si bien estamos todos mirando al Ártico que se está descongelando y el Asia-Pacífico donde China está inventando islas, y entonces, por supuesto, son los Shatterberg actuales, ¿no? Los puntos de quiebre, por algo también está habiendo movimientos en el Atlántico y nosotros tenemos un país ribereño principal, junto al Atlántico Sur Occidental, junto con Brasil y Uruguay, pensar estrategias en función de ello. Y ahí me parece clave, rescatando la cuestión de la pregunta anterior, el FONDES, creo que el Ministerio de Defensa está viendo esto, está viendo la necesidad de generar capacidades militares y de reequiparnos, porque además nosotros tenemos muy atrasados en cuestión de equipamiento, y el FONDEF es una muy buena noticia. Y por otro lado, cómo nos pensamos regionalmente. Tenemos que salir a patrullar con Brasil y con Uruguay. Es la única forma. Y tenemos que sostener la zona de paz sudamericana. Mariana, antes de hacerte una última pregunta para no robarte más tiempo, quiero invitar a todos y a todas a que puedan leer el artículo que Mariana publicó en Politólogos al Whisky, Brexit, Gibraltar y Malvinas, una oportunidad de resolución, ya que justamente estamos hablando de la posesión de los británicos, digamos, el robo de los británicos, pero me parece que también muchos se hacen en el momento que estamos hablando esta pregunta sobre el Brexit, y creo que el artículo es sumamente esclarecedor. Bueno, como te prometí, una última pregunta que juro que va a ser tan difícil como las anteriores, tomo ese compromiso.
discutíamos a lo largo de toda la entrevista sobre la necesidad de formar comunidades epistémicas de defensa o comunidades epistémicas de la academia que tengan algún rol también contribuyendo en la toma de decisiones, ¿no es cierto? ¿Cómo imaginás vos el rol de esta academia en ese proceso? Y después te pido que para cerrar me puedas definir en 3 palabras el rol del investigador. Dale, buenísimo. Yo creo que ahí tenemos un desafío grande porque justamente si Argentina es buena en algo, es en su capacidad de generar buenas investigaciones. Nosotros somos muy buenos en eso, en todos los rubros, en casi todo tipo de ciencias. Pero nos cuesta generar el ida y vuelta con la gestión pública muchas veces. Y eso en política exterior se nota mucho. Hay grupos dedicados a investigar, en general apasionados por los procesos que pasan fuera de Argentina, ¿no? Especialistas en Medio Oriente, especialistas en Asia, especialistas en elecciones norteamericanas, estadounidenses, pero esto de la política exterior, o enfocarnos en la política exterior, nos cuesta un poco más, y creo que ahí hay algo fundamental que tiene que ver con los espacios como los nuestros, ¿no? El rol de los think tanks tiene que ver con eso, tanto Fundación Meridiano como Politólogos Salwicki, como los múltiples espacios que existen, que a veces estamos en ese intermedio y que tenemos que cumplir esa función, ¿no? Muchos de nosotros hacemos academia, pero lo que hacemos en nuestros espacios no es academia, es más recomendación de política pública, es análisis, Claro. Poder tomar las investigaciones que implican muchísimo tiempo, ¿no? Un paper son meses de trabajo, si es un buen paper, y la lógica del decisor de política pública va mucho más rápido, requiere de otro tipo de insumos. Entonces creo que ahí tenemos ese desafío de fortalecer esas comunidades con ese espacio intermedio de intercambio, que pueda articular entre los tiempos de los dos espacios. Y las palabras, como investigadora, creo que la palabra es dedicación. Me van a decir que cualquier trabajo implica dedicación, pero hay un compromiso con la investigación que requiere que uno le preste mucha atención, enfocada mucho tiempo junto, para poder generar buenos frutos, sobre todo en términos de poder hacer un aporte que valga la pena, dar ese salto, curiosidad y entusiasmo, porque uno está muchas horas pensando dándole vueltas al mismo tema. Y la idea anclado en lo anterior, que veníamos hablando de la dedicación y el tiempo del paper. Tal cual, y te tiene que gustar, ¿no? Yo llevo, por ejemplo, muchísimos años investigando Malvinas, pero la curiosidad es lo que me ha llevado a entusiasmarme de nuevo porque le encontré otra arista. Y la puedo comparar con Gibraltar, y puedo encontrar que esta teoría, y eso es lo que permite que haya nuevas contribuciones, si no estaríamos todos dándole vueltas a lo mismo, y después, mal que nos pese rigurosidad, porque es necesario tener una metodología asentada, ser serios en las teorías, y después escribir notas periodísticas, y uno se tira a decir y escribe frases que le encantan, y arriesga, pero cuando estamos investigando tenemos que poder ser muy serios y tener mucha rigurosidad en qué podemos demostrar y qué no, porque eso es lo que hace la calidad de la investigación. Bueno, te agradezco muchísimo, Mariana, por tu tiempo. Ha pasado entonces por Entrevistas Salwicki una fanática de las distopías que generosamente nos ha brindado su tiempo. Los invito a todos y a todas a que puedan seguir revisando y chusmeando los videos que tenemos de las otras entrevistas. Hay, la verdad, mucho diálogo, mucho debate y mucho trabajo para tratar de contribuir a esto que recién nos mencionaba Mariana. Creo que ha sido sumamente enriquecedor este momento que hemos compartido desde la autonomía, la defensa, las comunidades epistémicas. Te agradezco muchísimo todos tus aportes, Mariana. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esto fue Entrevistas Salwicki, esperamos que los hayan disfrutado y síganos en todas las redes sociales que pueden ver a continuación para enterarse de todas las novedades y los artículos que estamos publicando. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.